La productora de radio y TV Justo Sierra presenta Diálogos, foro de expresión y análisis donde se exponen los temas coyunturales de trascendencia nacional desde la perspectiva universitaria para converger en propuestas. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Diálogos. Mi nombre es Fernanda Pineda y como ya saben, cada semana tenemos a diferentes invitados de las licenciaturas que se imparten en la Universidad Justo Sierra. Esta vez tenemos a la Escuela de Medicina y con ella nos acompañan la doctora Claudia Dorado y la doctora Verónica Nava. Bueno, pues el tema que hablaremos el día de hoy será sobre el huerto que se está creando en la Escuela de Medicina. ¿Nos podrían platicar un poco de ello, por favor? Bueno, gracias por invitarnos a tu programa a hablar de este proyecto que para nosotros es tan importante. Desde hace como 2 años hemos estado desarrollando en la Escuela de Medicina un huerto medicinal. Es un proyecto que desarrollan los estudiantes principalmente de tercero y cuarto semestre como parte de la materia de farmacología en el laboratorio de farmacología. Entonces lo que ellos hacen primero es hacer una investigación de las plantas que se utilizan para curar o para apoyar en el tratamiento de alguna patología y entonces investigan cuáles plantas son accesibles para ellos, que puedan conseguir en Xochimilco o en algo así, y entonces las traen al huerto, las plantan, las cuidan, hacen roles de cómo las van a regar y a veces escogen alguna de esas plantas y se estudia qué es lo que harían en cuarto semestre. Estudian cómo extraer los principios activos de esa planta y cómo se le daría a la gente en forma de té o sería un ungüento, sería una pomada para apoyar en la curación de la patología que están investigando. ¿Y cuál es la importancia de tener un huerto en la Escuela de Medicina? Bueno, para nosotros el proyecto del huerto es un proyecto que trata de que los alumnos de medicina cada vez sean más integrales, es decir, que tengan una visión más holística del tratamiento para los pacientes. Todos sabemos, porque todos alguna vez nos hemos enfermado o hemos tenido a alguien que está enfermo junto a nosotros, que cuando estás enfermo pues recurres a varias cosas, ¿no? No solamente vas al médico, a veces te tomas el té que te recomienda la abuela o alguna vecina que te dice, mire, este ungüento me funcionó, pruébelo, y lo probamos, porque lo que queremos es recuperar nuestro estado de salud. Entonces, lo que queremos con este huerto es que los muchachos que están estudiando medicina sean capaces de incorporar esas otras prácticas que sus pacientes van a tener y manejarlas desde un punto de vista mucho más integral y mucho más científico. Que sean capaces de incorporar esas cosas a su práctica médica y de brindar la confianza a los pacientes como para que ellos exterioricen, ¿no?, lo que están utilizando alternativo y lo puedan incorporar de una manera mucho más integral y mucho más benéfica. Entonces el huerto nace con esa intención. Ahora nos hemos encontrado que ha servido para más cosas, ¿no? Ha servido para que ellos se den cuenta de dónde vienen los principios activos, para que se acerquen un poco más a cómo se preparan los fármacos ya en la industria farmacéutica. También ha servido como para que a partir de estas plantas y de estos extractos empiecen a preparar ellos mismos. Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto en el que están preparando un gel para el tratamiento de quemaduras de primer grado. Entonces, es un proyecto que nació con una intención, pero que ha empezado a surgir más beneficios de él. ¿Y de dónde surgió la idea de que los alumnos empezaran a interesar en este tipo de aspectos ya en herbolaria? Bueno, a la doctora Nava y a mí es un tema que nos gusta mucho y entonces surgió de nuestras pláticas de café, de que queríamos hacer este proyecto en la Escuela de Medicina y además ha resultado muy bonito porque ha integrado muchas cosas, ha enlazado muchas cosas, ¿no? Porque empiezas a ver la parte de la historia, cómo la gente que se desarrolla en un lugar es cercana a ciertas plantas, con la historia familiar, en tu familia qué plantas o qué remedios se han utilizado y cómo se utilizan. Y entonces muchachos que a lo mejor no nos lo habían dicho antes nos dicen, pues es que en mi familia utilizamos esta práctica médica o mi papá se dedica a este tipo de medicina alternativa. Y entonces todo eso se ha ido integrando
a la parte de la docencia, ¿no? Al aula, que ha sido algo muy enriquecedor para todos. Ok, ¿y por qué es importante que los estudiantes conozcan este tipo de prácticas? Pues es importante porque, para empezar, la base de la farmacología está justo en las plantas, ¿no? Muchos de los fármacos que se utilizan ahora y que se han utilizado antes nacieron a partir de un principio activo que está en una planta. Entonces, es importante que ellos reconozcan que esta parte de la farmacología científica que ellos utilizan en la medicina alópata tiene esa base, ¿no? Esa base natural en la herbolaria, y que además en México pues tenemos una medicina tradicional impresionantemente rica, ¿no? Entonces eso es importante. Además, yo creo que incorporar, como decía la doctora Dorado, todas estas vivencias propias de los estudiantes, enriquecerlas y compartirlas en el aula, nos permite enriquecernos culturalmente a todos, ¿no? No solamente a ellos como estudiantes, sino también a nosotros como docentes, porque nos permite conocer otro aspecto de nuestros alumnos. Entonces eso nos acerca y nos abre un canal de comunicación diferente, a veces con más intimidad, digamos, ¿no? Y eso te permite también aprender de otra manera. Entonces ese proyecto pues ha sido generador de muchas cosas, ¿no? Importantes. ¿Y se han llevado a cabo prácticas externas a la escuela, a que vayan a buscar ellos sus plantas o en algún otro estado? Bueno, precisamente la semana pasada estuvimos junto con otras licenciaturas, hicimos un viaje de prácticas a la Huasteca Potosina, que, resulta un viaje muy enriquecedor porque en la Escuela de Medicina buscamos que los muchachos se desarrollen no solo en la parte científica, sino también en la parte social, en la parte cultural y en todos estos aspectos. Buscamos que sean muchachos que tengan un desarrollo integral, que para el médico, o sea, para todo el mundo es muy importante, pero especialmente para el médico es muy importante porque es algo que le va a apoyar en su práctica clínica. Entonces, se cubrieron todos estos aspectos, pero especialmente en la parte científica, y lo que se asocia con este huerto medicinal es que visitamos un lugar de medicina tradicional, que es un lugar que lleva 60 años de desarrollo, un médico indígena que empezó con mucho éxito a tratar a la población de ese lugar, y entonces a partir de ahí desarrollaron una cosa impresionante de plantas que ya tienen una forma de prepararlas muy industrializada, ¿no? Y entonces tienen una serie de tés, una serie de jarabes, una serie de gotas. Ya, entonces uno puede ir a la tienda o puede pedir por internet algunos de estos productos, y yo creo que tienen como unas 300 plantas o algo así. O algo así, y mezclas, ¿no? Preparadas. Entonces fue tan exitoso que incluso pues tiene sucursales, ¿no? Ya en todo el país. Nos estaban diciendo que acaban de abrir una sucursal en el Distrito Federal, y eso fue muy interesante porque les permitió a los muchachos que ya habían llevado la participación en el huerto, pues fue muy interesante para todos ver que ya reconocían muchas plantas de las que estaban ahí, ¿no? Entonces eso pues los integró, ¿no? Y los sensibilizó, porque pues es muy exitoso la venta de estos productos, pero sobre todo porque se encuentra que hay una gran parte de la sociedad mexicana que recurre a ellos, ¿no? Entonces el hecho de que los muchachos reconozcan las plantas y reconozcan que entienden cómo funcionan algunas de ellas, pues les permite, los sensibiliza y les permite entrar en contacto con esa parte de la sociedad que ya lo usa. Entonces fue una experiencia muy enriquecedora, no solamente en el aspecto de las plantas, sino también en el aspecto social y cultural, ¿no? Porque también nos llevaron a varias comunidades que no son tan turísticas, y entonces les permitió a los muchachos ver pues cómo vive ese tipo de población, ¿no? Que generalmente es el tipo de población a la que se enfrentan cuando hacen su servicio social. Entonces, tener ese contacto, escuchar a la gente, los sensibiliza, ¿no? Y los acerca como a lo real, ¿no? A lo que se van a enfrentar en su práctica clínica, sobre todo nuestros estudiantes de cuarto, que ya pasan al área clínica, pues ya, ¿no? Muy, muy pronto.
Y eso fue muy enriquecedor para todos nosotros. Bueno, y ustedes nos pueden mencionar cuáles son los beneficios de estudiar en la Escuela de Medicina de Justo Sierra. Bueno, precisamente esta parte del desarrollo humano, ¿no? Que se ve al médico como un ser humano que está tratando a otro ser humano que está pasando por un momento difícil en su vida, ¿no? Que está padeciendo una enfermedad. Entonces, que lo vea no solo como un riñón enfermo, sino lo vea como una persona que está padeciendo y que tiene que ver quién lo va a atender en su familia, que tiene que gastar, que tiene que dejar de trabajar, que a lo mejor está sufriendo por tener esa enfermedad. Entonces, que lo vea como algo, como un ser humano que está con otro ser humano. Yo creo que esa es la riqueza principal de la formación de los estudiantes de la Escuela de Medicina de Justo Sierra. Y en el plan de estudios, bueno, ¿nos podrán mencionar alguna de las materias que se imparten en la Escuela de Medicina? Sí, bueno, yo quería retomar un poco esto de antes de tu pregunta anterior, porque también cabe señalar que la Escuela de Medicina, aunque es una escuela muy joven, pues recientemente nos acreditamos ante Comaem y esa es un reconocimiento que no todas las escuelas de medicina tienen y que pues es importante mencionar. Ahora, respecto de nuestro plan de estudios, apenas hubo un cambio que nos hizo ser una escuela de medicina mucho más integral, ¿no? Entonces tienen los muchachos claro que sus materias básicas científicas, como la farmacología, como la bioquímica, como la fisiología, como anatomía, o sea, todas las que de rigor deben tener de base los médicos, pero además tienen materias que los permiten conocerse a sí mismos, o sea, como materias más del área psicológica, conocerse a sí mismos para conocer a los demás, entender a los demás, y materias que les permiten aproximarse a la práctica clínica desde ya, digamos, la práctica, ¿no? O sea, nosotros contamos con una clínica en la escuela y esa clínica atiende la comunidad cercana a nosotros. Entonces los muchachos hacen algunas prácticas dentro de la clínica bajo la supervisión de un médico con esta comunidad que se acerca, de tal manera que empiezan a tener contacto con los pacientes incluso antes de ir a los semestres en donde es la práctica clínica. Y, perdón, otra riqueza importante yo creo es la parte de los laboratorios, que no todas las escuelas de medicina, por ejemplo, nosotros tenemos un bioterio y entonces los estudiantes trabajan con animales todo el tiempo, lo cual les da sensibilidad y les da una habilidad manual importante. Entonces todas estas asignaturas tienen una parte del laboratorio que también es muy importante. Y en la parte ya del laboratorio y las prácticas, ¿desde qué semestre empiezan a entrar? Desde primer semestre. ¿Desde el primer semestre? Sí. ¿Y empiezan a trabajar con animales o en realidad solo son como en varias escuelas donde se utilizan nada más como muñecos de plástico, o cómo es la práctica desde el primer semestre? Las dos cosas. Contamos con animales, o sea, con conejos, ratas, ratones, y también hay simuladores. Y también hay estos maniquís de plástico donde pueden practicar, por ejemplo, la intubación o algún otro procedimiento. Okay. ¿Y cuál es el modo, en las áreas de especialización, cuál es la más complicada al momento de llevar a cabo pues, este tipo de licenciaturas? Pues digamos que lo más complicado en el área médica siempre pues, es acercar a los estudiantes justo a la práctica, ¿no? O sea, tener todos los recursos para acercarlos a la práctica. Y la Escuela de Medicina los tiene. O sea, tiene en el área básica estas aproximaciones que decía la doctora Dorado, tanto en las cuestiones experimentales, el manejo de animales, la práctica con tejidos humanos, la práctica con humanos, que también tienen dentro del área básica, y luego cuando pasan a campos clínicos, tienen prácticas en todas las especialidades, van rotando. Entonces digamos que pasan por todas, ¿no? Para después, en un futuro, cuando ellos se gradúen de médicos, pues puedan elegir ya con conocimiento de causa y con un poco de práctica a qué especialidad se quieren dirigir. Ok, pues muchísimas gracias por estar el día de hoy en el programa Diálogos y esperemos y nos vuelvan a acompañar. Y bueno, mi nombre es Sonia Fernanda y recuerden acompañarnos en nuestro canal de YouTube
Radio y Televisión Justo Sierra.